Ustedes saben, estamos en plena campaña electoral y hace algunos días se presentó la lista más joven de nuestro país. Sus primeros 10 integrantes promedian aproximadamente 23 años y también estaban proponiendo modificar la Constitución para que los jóvenes de 18 años que pueden votar también puedan ser elegidos para determinados cargos. De política, no será el único tema, pero de política estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Y siempre es interesante hablar del rol de los jóvenes, y mucho más en la política, ¿no? Siempre es curioso cuando dicen joven político uruguayo y quizás la edad no se ajusta a lo que uno puede llegar a entender como joven. Bueno, en esta campaña está bueno ver qué es lo que está pasando. Recién en la introducción les anunciaba algunos puntos que vamos a charlar en este momento con dos invitados. En primera instancia saludo a Aparicio Saravia, director del INJU, integrante del Partido Nacional. ¿Cómo estás, Aparicio? ¿Todo bien? Un enorme estar por acá. Bueno, un gustazo tenerte por acá. Lo mismo para vos, Santiago. Santiago Gutiérrez, ingeniero agrónomo, integrante del Partido Nacional. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo tenerlos por acá. Bueno, la lista más joven, la primera lista más joven del Uruguay, la 50, ¿no? Sí. Que apoya la precandidatura de Jorge Gandini. Promedio de edad, 23 años. Vos lo elevás un poquito, Santiago. Ahí, Calcula ¿no? ¿Cómo será? Vos 29, estás por cumplir 30. Sí. Ahí está. Vos tenés 25. 25. Recién cumplidos. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué lectura hacen de esta instancia? La verdad que la presentamos de manera natural, no es que lo quisimos hacer, somos un grupo político que realmente tenemos esa edad. Y lo hacemos en un contexto de un tema que venimos reflotándolo desde hace mucho, que es el derecho a elegir y ser electo por parte de los jóvenes uruguayos. Hoy por hoy la Constitución de la República establece un mínimo, por ejemplo, para ser diputado nacional. El mínimo es de 25 años y aquellos jóvenes que tienen 18 años pueden votar, pero no pueden ser electos. Y colocamos este tema en agenda y lo estamos haciendo junto con la presentación de esta lista, porque no se trata solamente de reformar la Constitución para bajar el promedio de nuestro sistema político, de edad de nuestro sistema político, sino que se trata también de implementar prácticas políticas que promuevan la participación de los jóvenes, y esta es una. Santiago, siempre es interesante esto de cómo romper, ¿no?, determinados moldes y trascender. Siempre hemos escuchado hablar que los jóvenes pueden hablar solo de determinados temas como si no les interesara a otros. Y yo pienso en los grandes temas del país, seguridad, educación, vivienda, y obviamente que a los jóvenes les interesa y los afecta también. ¿Es un desafío eso de cómo romper un poquito los esquemas establecidos? Sí, por supuesto. Primero empezando por lo primero que dijo APA, que es nosotros somos gente joven, pero no es una lista para jóvenes. Somos una lista integrada por gente joven y otra gente también, pero principalmente por jóvenes. Y salir un poco del asunto que pasa mucho con los jóvenes y particularmente con las mujeres también. Hablen de los jóvenes y hablen de las mujeres, de nada más, una cosa rarísima, ¿no? Pero además partimos de un contexto en el que vemos que los jóvenes cada vez se sienten menos representados por las estructuras típicas de los partidos. No quiere decir que no estén politizados o que no les interesan las causas, sino que no ven ya a los partidos como pista de aterrizaje para utilizarlos como herramienta de cambio. En ese sentido también nosotros somos conscientes, además el director del INJU, que los jóvenes en este país en franjas societarias son los menos privilegiados en general. Son los más pobres, los que menos capacitados están, los más desempleados son los que menos trabajos tienen, peores trabajos tienen y menores ingresos. Entonces hay una preocupación muy de fondo de cómo el Uruguay decidió, no por hacer juicio de valor, ¿no?, pero hacer uso de los recursos públicos y de las fuerzas del Estado para volcarlos particularmente hacia las franjas etarias de más edad, y que vemos además que el resultado inmediato no es solo que los jóvenes, ¿viste?, porque siempre se dice que los jóvenes son el futuro. nosotros nos interesa mucho más que ser el futuro, sino que los niños y los jóvenes tengan una vida que valga la pena vivir
y además que obviamente sirvan después al país para el futuro, como se dice más tradicionalmente. Ahí Aparicio Santiago manejaba un tema muy interesante porque hay cuestiones que vinculan a los jóvenes, el desempleo juvenil, por ejemplo, la cantidad de gurises y gurisas que dejan el liceo, ¿no? Y también lo puedo conectar capaz con los inconvenientes que tenemos en materia de pobreza infantil. ¿Cuánto condiciona todo eso, por ejemplo, en esto que ustedes están trabajando? Muchísimo. A ver, creo que el gran desafío del Uruguay que se viene es lograr mayor continuidad, mayor permanencia en la educación media. Tenemos una educación media que excluye a los jóvenes menos pudientes. Y eso es lo que genera luego un sinfín de inequidades y un sinfín de injusticias que el país tiene que empezar a debatir. Debatimos mucho acerca de la reforma educativa y de la calidad de la educación, pero no debatimos sobre los tantos jóvenes, adolescentes y jóvenes que nuestro sistema educativo excluye. Y esto hace parte también del debate que tiene que ver con la pobreza infantil, porque son aquellos hogares que más jóvenes los que tienen mayores indicadores de pobreza. Entonces, este es un tema muy importante y también esto va de la mano con la necesidad de que la democracia se dé un poco más el debate de qué tan representativa es de la perspectiva de juventud. Es interesante eso, porque el Partido Nacional tiene algunos mecanismos interesantes que hace que la juventud se mueva, ¿no? Se puede ver eso. Quizás después también cuesta, o sería otra discusión, ver cuántos llegan. En este periodo se ha visto unos cuantos jóvenes con cargos de decisión, digamos, de poder de decisión. ¿Falta todavía avanzar en eso? ¿Cómo lo están viendo? Sí, yo creo, perdón, me parece que el partido ha tenido la sapiencia hace ya muchos años, más de 20, de entrar en proyectos y en procesos propios internos electorales que hacen a la formación de jóvenes en la tarea política, digamos, y que les da un lugar en el órgano máximo de decisión, que es el directorio, con voz y con voto, 2 lugares. Pero eso es la formalidad, lo orgánico. Después está lo informal, la práctica, el pragmatismo de, bueno, de todos estos, qué lugares hay realmente. Tanto APA como yo integramos el directorio y ninguno de los dos lo hacemos por lugares de jóvenes, sino dentro de nuestras propias estructuras partidarias y por nuestro sector, que es por la patria. El desafío es ese y en eso también nos embarcamos nosotros, por eso la lista más joven del país. No para pedir lugares de jóvenes, sino para que jóvenes integren lugares porque tienen capacidad, porque tienen ganas, porque están capacitados y un largo etcétera más. Quizás el desafío es romper el molde de los cargos electivos y los primeros lugares de las listas de los cargos electivos y no tanto los cargos de confianza, que lo han hecho muy bien quienes les ha tocado estar en el gobierno. Yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Uruguay tiene 0 parlamentarios jóvenes. Ese es un buen dato porque recién hablábamos de los límites de edad. Y tenemos que decíamos, más. Claro, más de 25 para hacer, pero sin embargo entre los 25 y los 30 no hay uno. Tampoco hay. Por supuesto. Nosotros lo que planteamos es, primero, panorama, ¿no? Uruguay tiene 0 parlamentarios jóvenes. Tiene más de 800.000 jóvenes el Uruguay. Luego, lo que comentabas, solamente modificando estos artículos de la Constitución, mágicamente vamos a tener a jóvenes en el Parlamento. No, por supuesto que no. Hay que dar este debate a través de estos artículos, pero también hay que hablar de plataformas de financiación a iniciativas juveniles en la política. Hay que hablar de prácticas políticas. Recién traíamos el tema de algunas prácticas que, por ejemplo, el Partido Nacional tiene y que es necesario que todos los partidos políticos adopten e incluso que el Partido Nacional mejore las suyas. Esto de incorporar a jóvenes en sus organismos de decisión, esto de generar plataformas para que los jóvenes puedan participar de las estructuras partidarias, porque los partidos políticos, y principalmente los partidos políticos del Uruguay, son vitales para la democracia uruguaya. Y estamos viendo una democracia que no representa debidamente a un sector muy importante de la sociedad. Vemos que las cifras nos muestran que los niveles de confianza de los jóvenes para con los partidos políticos son muy altos y no así con respecto a las causas públicas. Es decir, no es cierto que a los jóvenes no les interese lo público, no les interese las causas sociales. Se vuelcan a las causas sociales. Hay un sinfín de marchas, de movilizaciones que está llena de jóvenes. No va por ahí el tema, va por qué tan amigables son los partidos políticos para con ellos. Ese es un buen punto. Queda claro que ustedes vienen de familias políticas históricas, ¿no? Pero faltan atractivos, porque hay un montón de jóvenes, eso está claro,
para que se sumen a la política, para que se sientan representados en la política, más allá del Partido Nacional? Sí, no. Yo creo que vivimos además un tiempo donde las redes sociales, los medios de comunicación, todos tenemos una pantalla 24/7 en el bolsillo, en el que además los algoritmos y demás nos hacen que sigamos viendo lo que ya veíamos. Entonces de repente la agenda pública diaria del sistema político a los jóvenes creo que cada vez más les pasa por un carril paralelo y que si no tratan de ir a buscarlo no les va a llegar a eso. Entonces eso los aleja mucho más. Incluso cuando tratan de acercarse, ven personas con discusiones fuertes, gestos duros, que no hablan con sus términos, no se visten como ellos, no hablan de los temas que les preocupan. Entonces la lejanía cada vez es más grande porque empezamos a autosegmentarnos nuestros públicos y porque cuando tratamos de cruzar el arroyo nos encontramos del otro lado con alguien que ni habla de lo que me preocupa, ni con mis palabras, ni integra los espacios que yo integro, ni lo veo en ningún lado. Entonces parece ser otro mundo que además no se preocupa por mí. Y como decía antes, en las cifras, Uruguay tampoco está en términos de gasto público y demás muy preocupado por sus jóvenes. Entonces todo eso da como consecuencia esto que estamos conversando. Voy a decir algo que va a sonar como muy básico, pero no por eso deja de ser real. Para que entre un joven, recién decíamos, faltan parlamentarios jóvenes. Sí. Para que ingrese un joven, tiene que salir alguien. Y los trompos son finitos, claro. Claro, y ese alguien probablemente sea un adulto, ¿no? Que quizás está hace mucho tiempo ocupando determinados cargos. ¿Estamos preparados como para dar ese cambio, ese recambio? A nosotros sí. Nosotros lo estamos. Ahora, sí, estaba bueno lo que planteás, pero de verdad debe ser un esfuerzo de los partidos políticos. Este tiene que ser un tema que la democracia uruguaya empieza a debatir. Y en medida que se coloque este tema en agenda, vamos a empezar a darnos cuenta que no estamos lo suficientemente a la altura como para representar a las juventudes en el Uruguay. Desde las estructuras políticas, más allá de las banderas, ¿no? Creo que todos los partidos políticos tienen algo para hacer en este sentido. Hace muy poco estábamos debatiendo sobre aquellos jóvenes que no se habían sacado la credencial para votar en este periodo electoral que arranca en la próxima elección interna y termina en mayo del año que viene. Eran unos cuantos, ¿no? Eran de nuevos votantes 240.000 claro, jóvenes. Quedaron excluidos 50.000. Es decir, más de un 80% de los jóvenes que eran nuevos votantes se sacaron la credencial para votar. Agradezcámosle, porque en verdad si los jóvenes se miran al espejo como si el espejo fuera el sistema político, no se verían. Y en esta campaña electoral no van a haber jóvenes discutiendo acerca de los temas que les importan. Ojo que tampoco nosotros estamos pidiendo o haciendo una iniciativa como un favor. Nosotros sabemos cuáles son las reglas del juego y no es inocencia tonta. Sacamos una lista para medirnos el peso específico que tenemos, ¿no? Esto es por votos. Y sabemos perfecto que si alguno de nosotros quiere entrar, alguien va a salir. Y esas son las reglas de juego y las entendemos y las respetamos. Lo único que queremos por lo menos poner arriba de la mesa un tema de discusión que por lo menos sacuda la modorra, que no demos por hecho algunas cosas, sabiendo también que quizás desde el liderazgo del presidente de la República, de Luis Lacalle Pou, a muchos el límite de edad me parece que la vara bajó bastante, porque el presidente tiene 50 años. Claro, me parece que es una persona joven, es un presidente joven, pero lo que es la política exacto, uruguaya en realidad, sí, ¿no? Creo que ya no va a haber liderazgos ni de 70 u 80 años, ni que duren 40 años. Eso es una suposición, pero me parece que estamos entrando en un tiempo nuevo y nosotros estamos dispuestos a empujarlo. ¿Ustedes entienden que el presidente ahí marca una referencia? Por ejemplo, hace pocos días me entrevisté a Andrés Ojeda, y Ojeda lo toma como referencia incluso en el tema de la edad, dice yo tengo 40 años, el ejemplo de Lacalle Pou me sirve a mí también para hablar de la renovación. ¿Ustedes lo marcan a mí así, de esa manera también? Yo creo que sí, es como comenta Santi, ¿no? Coloca una línea, que es el que está arriba de todos nosotros, y tiene una edad en específico. ¿Han hablado con juventudes de otros partidos para poder incluso encontrar apoyo para impulsar esta reforma en la Constitución? Hemos hablado, lo que pasa es que tampoco es un tema que se vaya a tratar de un día para el otro y estamos en periodo electoral. Tampoco es muy iluso también pensar que en un corto plazo se va a lograr una reforma constitucional ni nada por el estilo. Lo que sí hemos hablado con mucho y hemos tenido buena recepción. Creo que de aquí en más lo que hay que hacer es comenzar a colocar este tema cada vez más en agenda y convocar también a otras juventudes políticas para que se plieguen. Y bueno, cuando el Uruguay crea oportuno hacer una reforma constitucional, tener en cuenta este aspecto.
y empezar a discutir también otro tipo de barreras, no solo la constitucional, la barrera de la financiación económica también es una barrera clave, y la barrera de las prácticas políticas. Nosotros estamos presentando una lista de jóvenes, bueno, porque tenemos un sector político que es Por la Patria, que adopta prácticas políticas que promueven la participación de jóvenes, ¿no? Y estamos debajo de la precandidatura de Jorge Gandini, y es Jorge Gandini quien nos da este lugar y esta posibilidad de competir con votos. Esas prácticas hay que trasladarlas a todo el sistema político. Hoy sos director del INJU, pensaba que Gandini fue el primer director del INJU. ¿Cómo es militar en esta lista? En el sentido, recién Aparicio tocaba algo importante que era el financiamiento, ¿no? Se habla mucho del financiamiento. ¿Cómo es el tema de los recursos? A pulmón. A pulmón, salir a recorrer, tratar de conseguir los votos. ¿Cómo está haciendo esa experiencia? Tiene una parte muy tradicional porque seguimos teniendo el mismo sistema electoral que es muy sólido, es muy bueno, es muy seguro, que depende de entregar una lista. O sea que esa práctica y que además genera movilización y es muy importante, yo lo respeto mucho, a pesar de que quizás debemos empezar a pensar en algo un poco más eco-friendly por los papeles y demás, más allá de la cartelería, que es otro tema. Pero seguimos dentro de un esquema en el que es muy tradicional. La parte de financiamiento es quizás la más complicada porque hay que mandar imprimir listas, hay que hacerlas llegar a las casas, hay un largo etcétera, sin entrar en minutos de televisión ni radio, no eso que no vamos a ingresar nosotros, más allá de poner 2 mangos que juntamos entre todos con voluntad para segmentar un video en Instagram. Hasta ahí llega nuestro universo. Ajá, o sea, inalcanzable de los medios de comunicación en ese sentido. No, imposible, totalmente imposible. Y así todos nos tenemos bastante fe. Capaz que somos unos tercos, pero... Bueno, pero ahí apuntás también a otros modelos de comunicación, exacto, ¿no? Mencionaste Instagram, por ejemplo. Por supuesto. Las redes. Por supuesto. Además es a lo que nosotros tenemos acceso directo. Hoy en Instagram vos podés subir un video y pautar con una tarjeta de crédito. Y también son las formas y los montos que nosotros podemos alcanzar. Claro. Seamos bien claros, las campañas cuestan mucha guita. Y lo que nosotros conseguimos, lo conseguimos entre nosotros a pulmón. ¿Y es posible eso, trascender a hacer campañas sin recursos económicos? Es posible. Obviamente que los recursos económicos son muy importantes para cuando uno quiere ya romper determinadas barreras de conocimiento y determinadas metas más ambiciosas, pero nosotros estamos convencidos de que hablándole al electorado del Partido Nacional, que va a ser el que vote esta próxima elección interna, y diciéndoles que en la lista 50 existe la posibilidad de votar renovación en una interna, renovación para que nuevas figuras políticas, quizás provenientes de otras generaciones, podamos abrazar una bandera histórica como es la bandera del Partido Nacional. Y es lo que venimos diciendo cada instancia, cada lugar donde podemos decirlo. Decirle a los blancos que existe una posibilidad de votar renovación en estas elecciones internas y bueno, y esa posibilidad está con la lista 250 y la lista 50. Me quedo con algo que decía Santiago hoy que me pareció muy interesante. Somos una lista de jóvenes, pero no solo para jóvenes. Claro. O sea, en eso ustedes también se paran y son optimistas de poder captar votantes de todas las franjas etarias, en realidad. Sí, porque además somos conscientes que vamos a una interna, con las características de una interna, vamos a ir a buscar a blancos o a gente que ya sepa que quiere votar al Partido Nacional y no le vamos a pedir un favor. Tampoco nosotros pedimos que nos voten porque somos jóvenes. Para nada. En realidad lo único que proponemos es que quienes quieran votar al Partido Nacional sigan respetando su tradición, que es que el Partido Nacional sea origen, tradición y evolución. Así han sido los liderazgos del Partido Nacional cuando han despuntado, han sido hijos de su tiempo y lo único que nosotros ponemos arriba de la mesa es que nosotros queremos cancha, que queremos protagonismo y que estamos dispuestos a ser hijos de nuestro tiempo. Bueno, y después de junio otra historia, ahí seguramente, ¿no? El año es largo, la campaña es larga. Sí, claro. Aparicio Santiago, les agradezco mucho su tiempo. Y la seguimos en el año, ¿les parece? Ojalá. ¿Seguimos conversando? ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias, Hacemos una pequeña pausa. Seguimos hablando de política. Nos paramos en otra vereda, pero seguimos hablando de política. Ya sigue el lado B aquí en La Pantalla Televisiva. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Estamos a poquitos días de la elección interna. Nos metemos en uno de los partidos, en el Partido Colorado,
Y acá tenemos a una de las precandidatas, Carolina H. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, es un gusto tenerte por acá. Hace pocos días hablé con Eduardo Botinelli, ¿no? De Factum, y él me decía que era muy difícil pronosticar qué puede llegar a pasar en la interna del Partido Colorado porque tiene una intención de voto baja y allí era difícil ver qué puede llegar a ocurrir. ¿Tenés esa misma percepción? Sí, la tienen no solamente Botinelli, sino la mayoría de las encuestadoras, lo ha dicho también Mariana Pomier, y me parece que todos coinciden en que es una muestra chica, hay muchos candidatos y hay margen de error muy grande. Entonces es muy difícil. A ver, son números que hay que mirar con mucho cuidado, porque justamente por esas cosas que dijimos es difícil que se acerque mucho de lo que va a pasar. Yo creo que puede haber grandes sorpresas en la interna colorada. ¿Ah, sí? ¿Y te imaginas sí. ahí también con esas grandes sorpresas? Estamos trabajando para eso. Ajá. Estamos trabajando para eso, veremos, pero estamos trabajando con mucha fuerza para eso. Te escuché decir más de una ocasión que vos eras, o que querías para el Partido Colorado, un precandidato colorado y no rosado, ¿no? Sí. ¿Eso se desprende como que hay una pérdida de identidad del Partido Colorado? ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué significa No, eso? yo en lo que hago hincapié es que el Partido Colorado no puede, por integrar una coalición, desdibujarse o desteñirse. Me parece que es importante mantener nuestra identidad como partido histórico que ha hecho este país y que le ha dado a este país ese ADN ballista que hoy me parece que es orgullo de toda la ciudadanía. Y a veces lo que pasa cuando integras una coalición es que la lealtad es un poco más a los cargos que a los ideales de un partido. Y yo es ahí donde hago fuerza de decir, no, el Partido Colorado, para que sea realmente un insumo bueno para una coalición de gobierno, lo es, sí, solo sí, se mantiene firme en sus principios y eso significa acompañar lo que está bien. No estoy planteando apedrear el rancho ni ser una rebelde sin causa, sino acompañar lo que está bien y siempre fiel a nuestros principios, marcar también cuando algo no va con la historia y con los principios del partido. Pero vos sentís que el Partido Colorado no cumplió con eso en este periodo. Y yo creo que no puedo decir no cumplió, pero los números lo que nos están diciendo es que habiendo integrado un gobierno tenemos menos intención de voto que la que teníamos antes de empezar este gobierno, donde había gobernado 15 años el Frente Amplio. Entonces algo pasó y yo creo que es que no supimos justamente marcar una identidad como que somos una opción distinta y necesaria dentro de una coalición. Y me parece que eso es fundamental. Tu precandidatura sos la primera mujer en su momento, ¿no? Hay dos hoy, pero cuando Sí, anunciaste la precandidatura, la primera en la historia del Partido Colorado. La primera en la historia del Partido Colorado, sí. Ajá. Así que me parece que es una buena manera de empezar una renovación. Ajá. El Partido Colorado, que fue el partido que a lo largo de la historia del país, podemos decir un poco que somos los responsables de haber sido vanguardistas a nivel mundial en cuanto a derechos de la mujer, derecho de voto, derechos civiles, divorcio por sola, etcétera, muchísimos cambios que fueron gracias al Partido Colorado. Sin embargo, paradójicamente, hoy somos el único partido de los tradicionales, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, que todavía nunca han tenido una mujer, ni siquiera en la fórmula, ni te digo candidata a presidenta, pero ni siquiera en la fórmula. ¿Te imaginas ahí en una fórmula? Y nunca... Me tiraste el pie a ella, te lo tengo que preguntar. Y bueno, sí, ¿por qué no? Me imaginé liderando la fórmula, Bien, pero está si bien. no, bueno, sí, claro, yo voy a estar en el lugar donde pueda ayudar más al partido. Pero te estaba diciendo que ni siquiera tuvimos una mujer precandidata, es la primera vez, tarde llegamos como partido, porque me parece que ya estamos en momentos donde tendríamos que verlo como algo más normal. Y hay que romper ese hielo y me parece que es para esta etapa de renovación que se viene después de esta campaña, de estas internas, es importante también haber tenido ese paso. Ahora, a propósito de tu precandidatura, ¿cuánto tuvo que ver todo el episodio del pasaporte, todo eso? Decir, bueno, yo renuncié, vos considerás que actuaste bien, fuiste a declarar incluso a la justicia, y decir, bueno, me agarro de esto para presentarme. ¿Pesó eso? No es que me agarro de esto. Y cuando se habla del episodio del pasaporte, yo nada más hago una pregunta que creo que cualquier ciudadano la puede saber. Cuando uno va a sacarse el pasaporte, ¿a dónde va a sacarse el pasaporte? ¿A la Cancillería o al Ministerio del Interior? Al Ministerio del Interior. Es tan fácil como eso. Después se formó un relato donde parecería que, agarrado de los pelos, el tema está en Cancillería. El pasaporte lo da al Ministerio del Interior. Entonces sí se armó, que en política muchas veces se arma, un relato que le conviene a algunos, a los que tienen más posibilidades de armarlo y difundirlo,
que no era cierto. Y lo que pasó fue que, bueno, que una mujer, que eso también no es capaz que lo que uno más ve, puso los datos arriba del relato y se supo más o menos que ese relato que se había repetido durante un año no era tal. Que si tuvo algo que ver, todo tiene que ver con todo, nada tiene una sola causa. Yo no hice nada de lo que hice por razones políticas, sino que había una causa que estaba andando y yo lo que tuve que hacer es ir a defenderme. Y fue lo que hice. Y fue lo que hice sin medir políticamente lo que estaba haciendo, sino que hice lo correcto y lo que tenía que hacer, lo que haría cualquier mujer, madre de 2 hijos que la están pasando mal por cosas que se dicen injustamente y por mentiras que se dicen, porque ellos la pasaron mal, mi familia la pasó mal. Y cuando uno sabe que actuó bien y que no tiene nada para esconder, a mí me parece que no es justo decir, no es justo ni por razones políticas ni por nada que quedes en esa situación. Me parece que fue lo que yo hice. Sí, que políticamente no es lo que uno más ve, es cierto. Y que puede incomodar, también es cierto. Ahora, yo voy con la conciencia tranquila. Ajá, has llegado a decir que todo lo que dijiste en la justicia lo podés probar. De hecho, el tema sigue en la justicia, se sigue investigando. ¿Qué expectativa tenés con eso, por ejemplo? En realidad, como digo, eso está corriendo en Fiscalía y los tiempos de la Fiscalía y los tiempos de la política no son los mismos. Por lo tanto, yo ahora estoy en este camino y siempre he dicho que quiero que se investigue todo hasta el fondo, porque creo que la más beneficiada de que se llegue al fondo soy yo. O sea, vos estás tranquila con lo que hiciste. Yo estoy muy tranquila con lo que hice. Lo estuve desde un primer momento. Es más, creo que la primera que se puso a disposición de la justicia fui yo. Por lo tanto, en ese sentido, yo estoy muy tranquila, muy tranquila. Así que, bueno, si no, es más, por algo soy la única que doy la cara en esto. Yo no podría estar en este camino si no estuviese tranquila. Y sin embargo, a la única que le pregunte, que responde y que da la cara es a mí. Y acá estoy. Bueno, en ese episodio, por ejemplo, estaba pensando que la FLUF hoy está asesorando a Delgado, Maciel está asesorando a la ANCAP. ¿Cómo ves eso, por ejemplo? Porque en esto que decís, se me pregunta a mí, me apuntan a mí. ¿Cómo es todo esto que pasó? Se me pregunta a mí quizás porque las otras personas no responden. Pero eso que me decís de que estén uno... Son decisiones que obviamente si las hubiese tenido que tomar yo, no las hubiese tomado. A mí me parece que por algo, en las circunstancias que se dieron esas renuncias. Entonces, no me parece un mensaje coherente que después, a los 2 minutos, estén colocados en posiciones del Estado o de decisiones importantes políticas. Es un mensaje que la ciudadanía tendrá que captar o no y que tendrán que explicar los que tomaron esas decisiones. No fueron decisiones mías y yo no las hubiese tomado. Vos no lo compartís eso, no lo hubieses hecho. No, yo no lo comparto, pero bueno, son decisiones. Tampoco hay nada no es que no se puede hacer, que yo no comparto. O sea, lo ha dicho él, ¿no? Pero se ha hablado mucho de ese famoso pase a saludar del presidente. ¿A vos en Fiscalía te preguntaron sobre eso? Es que yo declaré en Fiscalía y todo lo mantengo y lo sostengo. A mí en Fiscalía, sobre eso en particular, y no me acuerdo, ya pasó tiempo de mis declaraciones, pero respondí todo lo que me preguntaron. Eso específicamente no me lo preguntaron, pero fue el propio presidente de la República el que lo dijo en una conferencia de prensa. ¿Y fue así? ¿Fue eso? Él dijo que había estado en la reunión y yo, si tuviese que hacer alguna aclaración, como fue mi línea de comportamiento en este caso, la voy a hacer donde corresponde. No estoy de acuerdo con esto de politizar, como judicializar tanto la política o entreverar tanto esos temas que me parece que al final no le hacen bien ni a la política ni tampoco a la justicia. Metiéndonos en la campaña, una de tus propuestas habla de reducir el Estado, ¿no? De achicar el Estado con determinadas acciones. ¿Dónde apuntás concretamente? ¿Cuál es tu preocupación allí? Yo no digo que hay que achicar el Estado, sino optimizarlo, digamos. Sí, ¿no? digo que tenemos que apostar a un Estado más eficiente. Pero no solamente poniendo el foco en los ciudadanos. Los ciudadanos, nosotros pagamos impuestos muy caros, impuestos de casi al nivel de Suiza. Suiza tiene una carga impositiva, una presión impositiva de un 27% sobre el PBI. Uruguay tiene 26.5%. Sin embargo, los servicios que recibimos no son servicios de tercer mundo, mientras en Suiza, yo viví en Suiza y lo puedo decir con propiedad, uno paga hasta con gusto sus impuestos porque recibe realmente servicios que no tienen nada que envidiarle los públicos de los privados. Y hoy en Uruguay, lamentablemente, eso no pasa.
me parece que el Estado tiene que exigirse a sí mismo. ¿Para qué? Para ser eficiente y para dar esos servicios que tiene que dar de una mejor manera. Y Danilo Astori, cuando era ministro de Economía del Frente Amplio en el 2016, al tiempo que se discutía el IRPF, dio declaraciones muy concisas en cuanto a que tenemos un exceso de funcionarios públicos que hay que combatir para bajar el costo del Estado. Y eso no significa, y yo lo comprendo y lo comparto, que se toquen derechos adquiridos. Yo como ballista nunca haría una propuesta en ese sentido, ni de que las personas que hoy desempeñan los cargos se vean tocadas o modificados sus roles. Sí, no cubrir todas las vacantes que se generan. Nosotros pensamos que Nueva Zelanda tiene 63.000 funcionarios públicos y 5 millones de personas, de habitantes. Y nosotros, desde el 2004, cuando Jorge Valle sale de la presidencia, hasta hoy, aumentamos en 80.000 los funcionarios públicos. Yo creo que hay que no llenar como vienen todas las vacantes, sino ser más quirúrgico y realmente empezar a llenar lo que realmente se precisan, las funciones esenciales y también obviamente en algunas cosas que requieren más especialización como todo lo tecnológico. Se generan en un periodo de gobierno 75.000 vacantes. Yo creo que de ahí el Uruguay puede bajar muchísimo costo porque los salarios implican en el presupuesto un porcentaje muy alto para volcarlos en alivianar el bolsillo de los uruguayos. Uruguay es un país muy caro también, más allá de los impuestos. Hay una encuesta, un relevamiento que hizo la CAF hace poco, creo que salió el de 2023, que decía que el 63% de los uruguayos declara que no llega a fin de mes. Entonces, ¿de dónde sacamos los recursos para alivianar el bolsillo de los uruguayos? Eliminando impuestos como el IAS, que es un impuesto injusto, o ocupándonos de problemas que nos están interpelando y sacudiendo como sociedad, como la pobreza infantil. Recursos se necesitan, pero entonces, si no logramos que el Estado realmente se ahorre en su funcionamiento, que hay mucho para mejorar, la manera de atacar eso es subir impuestos o generar más deuda. Y de esa manera el Uruguay no va a crecer. Si el Uruguay quiere dar un salto al desarrollo, primero tiene que lograr tener un Estado más eficiente justamente para ocuparse de eso principal que tiene que ocuparse. José Valle y Ordóñez, que tenía una concepción muy propia, ¿no?, del Estado. Hay un artículo que te lo recomiendo que lo leas, que se llama El impuesto, y después te lo voy a pasar, que dice, en un pasaje dice que los recursos públicos no son otra cosa que la plata del pueblo, que el dinero del pueblo, y que un Estado que despilfarra los dineros públicos te está robando. Entonces es un Estado humanista y que se ocupe de lo que se tiene que ocupar, tiene que ir de la mano de un Estado eficiente. Y por ahí va el vallismo también. Ahora, Carolina, también uno de los temas que genera preocupación, que está en la campaña, que habla tanto gobierno como oposición y la gente, es el tema de la seguridad, ¿no? ¿Qué mirada tenés sobre eso? ¿Dónde se debería poner el foco? Yo entiendo que estoy de acuerdo y yo creo que fui la primera que lo dije en campaña, pero la verdad que ahora veo que es algo en donde hay cierto consenso, en que hay que buscar en esos temas que son tan urgentes y tan importantes como es la seguridad, que sigue siendo la principal preocupación de los uruguayos, tal como la era en el 2019, hay que buscar que el sistema político se siente en una mesa como se sentó cuando empezó Jorge Valle con la Comisión para la Paz y busque encontrar una solución despolitizando un tema que nos atraviesa a toda la sociedad. Blancos, colorados, frente amplistas, de todos los partidos, de todas las clases sociales, de todos los barrios, de todos los departamentos. Es un tema que nos atraviesa a todos. Por lo tanto, me parece un poco, yo por lo menos lo veo muy inconveniente cuando se politiza y es parte de la campaña y vemos que es un ping-pong de che, echo la culpa a vos, no, tú lo hiciste peor, no, Bonomi, no, Heber. Me parece que eso no nos hace bien como sociedad y sobre todo a la gente. La gente lo que necesita, los uruguayos lo que necesitan son soluciones y no tanto que los políticos se peleen por sus problemas, sino los problemas de la gente. Todos tenemos que mirar para ahí. Yo entiendo que hay muchas propuestas que hoy es el tema, entonces las propuestas sobran, pero
pero muchas además coinciden. Hay herramientas que me parece que son válidas, creo que el allanamiento nocturno, yo por lo menos estoy de acuerdo, pero es una herramienta. Si yo tuviese que decir por dónde empezar, me parece que es por la reforma carcelaria, por hacer una reforma integral de las cárceles. Nosotros tenemos una reincidencia del 70% según números del Ministerio del Interior. Eso significa que 7 de cada 10 al año de que son liberados están reincidiendo. La reincidencia se mide al año, o sea que si nosotros pensamos en 2 años seguramente sea hasta mucho mayor la reincidencia y con la cantidad, con el número tan alto de reclusos que hay en el Uruguay, es imposible pensar en mejorar la seguridad si no mejoramos las condiciones de las cárceles. Y si no cumplimos con lo que dice nuestra Constitución, que es que las cárceles sean centros de rehabilitación y no de tortura, porque muchas veces, o de amedrentamiento, no sé cómo le dice bien la Constitución, no recuerdo, pero dice, se prohíbe la pena de muerte y las cárceles son para rehabilitar y no para otra cosa. Y eso también va de la mano de la seguridad, por supuesto. Nosotros en las condiciones que hoy tenemos las cárceles y en las condiciones que se encuentran los reclusos no podemos pensar, es un milagro que alguien se rehabilite. Y eso es una cadena de que la seguridad no mejora. Juan Miguel Petit, nuestro comisionado parlamentario, se ha cansado de repetirlo. Sí, me lo ha dicho acá un montón de veces eso. ¿Por dónde pasa el eje de tu campaña? Porque, por ejemplo, acá hace unos días ahí mismo estuvo Andrés Ojeda, que él me dijo que se financiaba con donaciones, que él estaba poniendo plata de su bolsillo. Después hay otros precandidatos que tienen una estructura también en la que se están apoyando. El territorio es importante, ¿no? Pienso en Tabaré, el apoyo que puede tener en Rivera porque fue intendente, en Salto también. ¿Por dónde vas vos? ¿Dónde pones el foco allí? Nosotros ponemos el foco en empezar un movimiento nuevo de renovación adentro del partido, un movimiento de apertura. Nosotros entendemos que el partido se ha achicado también porque ha jugado un poco a la chique. Y el Partido Colorado fue grande cuando tenía un gran abanico dentro de los principios del partido y que tenía las puertas y ventanas abiertas para todos los colorados, era más abrazador. Y ahora me parece que en un momento se volvió, de alguna manera los dejó ir a muchos colorados muy valiosos. Nosotros estamos apostando hicimos toda la campaña y tenemos realmente con mucha satisfacción, vemos que hemos tenido buenos resultados en cuanto a que muchos colorados que se habían ido a votar a otro lado están volviendo. Y colorados que habían militado en otras tiendas también han vuelto y han encontrado en este movimiento un espacio donde sí de renovación, sí de proyección hacia el futuro, pero también volviendo a ese contacto con la gente que era también un pilar de la militancia y del propio partido. Vos estabas pensando que vos también sos fundadora de Ciudadanos, ¿no? De la mano de Talvi, estuviste acompañando a Talvi. Talvi un poco apuntó eso, fue como una novedad en su momento y logró captar mucho voto de afuera. ¿Encontrás algún punto de contacto? ¿Qué te dejó, por ejemplo, la experiencia de trabajar con Talvi? Que después, ya sabemos lo que pasó cuando se fue de la política, creo ¿no? Sí, trabajar con Talvi es una persona muy inteligente, muy trabajadora, lo que hizo fue impresionante, porque le ganó una interna nada más y nada menos que al 2 veces presidente Sanguinetti cuando él venía totalmente fuera de la política. También es cierto que estuvo el ojo de Jorge Valle ahí, ¿no? Que fue quien lo fue a buscar y quien lo convenció para empezar la actividad política. Después es cierto que Jorge Valle en la mitad del camino tuvo aquel accidente y no estuvo. Pero para mí fue un gusto y un honor que me haya elegido también para acompañarlo en el ministerio. En el ministerio en ese poco tiempo que estuvo, pero que fue poco, pero que fue de mucho trabajo y muy intenso, porque empezó la pandemia y hubo que hacer un trabajo que se coordinó todo desde Cancillería, también fue muy interesante y fue muy reconocido a nivel mundial ese trabajo que hizo el Uruguay en ese periodo, donde se siguió con una lógica muy humanista, muy colorada, en cuanto al tratamiento de quienes querían ingresar al país y como refugiados, que fuimos en ese sentido el único país, o el primero en la región y por mucho tiempo el único que abría las puertas del Uruguay para esas condiciones, porque acordémonos que había muchísimo miedo, la gente se cerraba hasta para los propios nacionales que estaban afuera. Entonces creo que Uruguay fue muy valiente y muy fiel a lo que es su tradición humanista. Y fue un gran aprendizaje y de todo se aprende. Pues lamentablemente él decide dar un paso al costado en la política. ¿No sentís que algunos colorados que lo votaron se pueden haber sentido decepcionados? Eso seguro, por supuesto, porque además lo votaron muchos jóvenes. Él generó mucha esperanza.
él tenía un discurso que enamoró a mucha gente. O sea, la votación fue histórica del Partido Colorado en la interna pasada, de 180.000 votos. Muy por arriba de las últimas elecciones. La de Jorge Valle, cuando salió presidente, el otro día veía los números y fue altísima, y después la que le sigue es la de Talvi. Y obviamente hay gente decepcionada. Es que yo entiendo también que la gente apostó a él, que mucha gente votó por primera vez y lo votó. No lo juzgo porque yo creo que son decisiones muy personales y él por algo habrá tomado esa decisión. Pero sí entiendo que haya mucha gente decepcionada, y también es cierto que golpeó muy fuerte al partido y sobre todo al sector Ciudadanos, que quedó totalmente decapitado. Chanel Sierra, queda claro, por lo que me dijiste recién, que querés ganar. Obviamente estás compitiendo para ganar. Pero imaginemos que no se da. Imaginemos que gana Ojeda y Ojeda te invita a integrar la fórmula. ¿Qué le decís? Yo voy a respetar el resultado que se dé en las internas. Lo que decida el pueblo colorado va a ser lo correcto. Vox Populi, Vox Dei. Y después veremos lo que pasa. A ver si yo voy a estar en el lugar que sea lo mejor para el partido. Quizás sea ahí. Yo obviamente aspiro a ganar, para eso estoy trabajando, pero bueno, hay que ver cómo pasan las cosas. No, yo de antemano no rechazo ninguna opción. Gracias, Carolina. La seguimos después de junio, ¿te parece? Cómo Seguimos no, con conversando mucho del gusto. año. Muchas gracias. Gracias por la visita. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien. Chau.